Dios les bendiga. Hoy día vamos a meditar en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, verso 16. Un amor incomparable. Dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos acercamos delante tuyo, Señor, para poder pedirte que nos hables, que nos ministres, Señor, en esta hora, Padre. Ministranos a cada uno, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú sabes la necesidad de cada persona, de cada, Señor, familia. Dios mío, ayuda, Señor. Bendice, habla a través, Señor, de mis labios. Usa mi vida, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, atamos también y hacemos inoperante toda obra, Señor, contraria a tu voluntad. En el nombre de Jesús, reprendemos toda obra, Señor, maligna. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Cristo. Qué bello es el Señor. Una vez más aquí para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Ahora queremos hacerlo, gloria a Dios, bajo este título, ¿no? Amor incomparable. Dice la Escritura en este versículo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Y vemos que Jesús es el Hijo unigénito. Y cuando habla unigénito, está hablando de único Hijo, ¿no? Único Hijo. Entonces, si Jesús es el único Hijo, ¿por qué nosotros como cristianos decimos que somos hijos de Dios? Es cierto que Jesús es el único Hijo del Padre, pero también la Biblia nos enseña diciendo pues que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, entonces Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ve? Por esa razón es que nosotros somos hijos de Dios, porque hemos creído en Jesucristo y Dios nos ha dado la potestad, el poder, ¿sí? La autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y mire que dice que Dios ha dado. De tal manera amó que ha dado. En eso consiste el amor. El amor consiste en dar, en entregar, ¿no? Y de tal manera lo hizo Dios que lo entregó a su Hijo y lo entregó para muerte. Y para muerte de cruz. Porque era la manera como era la única forma en que el hombre podía ser salvo, a través de la cruz. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Entonces era necesario que Jesucristo, ¿no?, muriera en una cruz, porque así también lo anunciaba la profecía, así Dios lo había establecido, para de esta manera poder salvar al hombre. Ahora, hay muchos que creen que como Cristo murió en la cruz, todos ya somos salvos, listo.
murió Cristo y a todos automáticamente somos salvos. No. Si usted no le recibe a Jesús en su corazón, usted no se arrepiente de sus pecados, porque al usted recibir a Cristo en el corazón, entienda que Dios es santo y Dios no puede habitar en un corazón lleno de amargura, de ira, de contienda, lleno de pecado. Dios no puede habitar en un corazón así. Por eso es necesario que su corazón sea limpio. ¿Sí? Pero ¿con qué se limpiará su corazón? ¿Qué usaremos? ¿Qué método usaremos para limpiar su corazón del pecado? Para eso es la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. ¿Ve? Es por eso que usted se arrepiente de sus pecados y le pide al Señor: Señor, lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Y el Señor limpia su corazón y limpia todo su ser, toda su alma, ¿no? Lo limpia con su sangre. Y ahí usted puede invitar a Cristo a su corazón y decir: Jesús, ven a mi corazón. Y entonces, por la fe, porque usted ha creído, Cristo viene al corazón. Él quiere entrar en su corazón. No crea que Jesús está haciéndose el rogar para entrar en su corazón, no. Él está esperando. Dice que Él está a la puerta y toca y llama. Y aquel que le abre la puerta de su corazón, Él entrará entonces. Así que mire este amor grande del Señor, que no solamente lo entrega a Jesús, no, a la humanidad, sino que lo entrega, hace una entrega de tal manera que esa entrega es a muerte de cruz. El Hijo, su único. Los padres que han perdido su único hijo saben lo que se siente perder el único hijo o la única hija. Ellos saben lo que se siente. Imagínense, Dios entregó a su único hijo, no tenía otro más. ¿No? Y lo entregó. Su Hijo santo, su Hijo obediente, lo entregó. Su Hijo amado, Dios entregó a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mire, para que aquel que cree en Él, ¿en quién? En Jesús. Porque Jesús no solamente venía a esta tierra, ¿no?, para dar la misión de salvación al hombre, que era lo más importante, sino que Él también traía el mensaje de Dios para la humanidad, para este tiempo, para este tiempo. Por eso Él traía el Evangelio, es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios Padre que le entregó al Hijo, para que el Hijo la anunciara y para que todo aquel que recibiera al Hijo en el corazón, a Jesús en el corazón, anunciara el Evangelio. Acuérdense que Cristo murió, resucitó y se aparece a los apóstoles y los discípulos que estaban también reunidos y les dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, anuncien, prediquen a toda criatura, a todo el mundo, el Evangelio. Esa fue la orden del Señor. ¿Ve? Ya Él no está aquí en cuerpo. Él subió a la presencia del Padre. Mas, sin embargo, nos encargó a nosotros. En el tiempo pasado les encargó a los apóstoles. Pero acuérdense que los apóstoles murieron, ¿sí? Pero le sucedieron otras personas que también tuvieron el Evangelio, y así el Evangelio se ha ido trasladando de uno a otros, ¿sí? Y se escribió también para dar testimonio escrito, no solamente testimonio oral, sino testimonio escrito también del Evangelio a la humanidad. ¿Sí? Entonces dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿sí?, no se extravíe, ¿no? Para que no se extravíe,
Porque Cristo ya le dijo, le dije, Él vino con el mensaje, con el Evangelio de Dios. Y si usted recibe el Evangelio no se va a extraviar, porque el Evangelio es como un manual que nosotros necesitamos para poder agradar a Dios, que nosotros necesitamos para poder ganar la vida eterna, que nos permite el poder ir al cielo. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parece, ¿sí?, que en ella hallaréis la vida eterna. Y él añadió, dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces mire este plan de Dios, salvar a la humanidad a través del Hijo. ¿Sí? El que cree en Él no se va a perder. Mas dice la Escritura que más tenga vida eterna, ¿no? En vez de perderse, esa persona lo que va a obtener es la vida eterna. A veces nosotros escuchamos y no entendemos lo que estamos hablando. Mire que está diciendo vida eterna. Estaba hablando de tener vida eterna para el que cree en el Hijo, ¿no? Que no se pierda y por el contrario, en vez de perderse, lo que va a obtener es una vida eterna. Pero si usted no cree en Cristo, ¿no?, usted se va a perder. Ahora, creer en Cristo no solamente es decir yo creo en Cristo, yo creo que Jesús es el Mesías, el Salvador, ¿no? No solamente es eso, hay que obedecer su palabra, hay que cumplir, hay que guardar su palabra. Acuérdense que un joven rico se le acercó a Jesús y entonces se le postró, ¿no? Dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Estaba preocupado, entonces el Señor le pregunta si ha guardado los mandamientos. Y el joven concluye diciendo pues que sí, los ha guardado desde su juventud. Y el Señor le dijo, una sola cosa nomás te falta. Vende todo lo que tiene y dale a los pobres. ¿Sí? Y luego el Señor también, Él habla y dice pues, porque lógicamente al ver esta escena, los apóstoles, ¿no?, que estaban ahí mirando, los discípulos que estaban mirando, también ellos se sorprendieron y dijeron, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque aquel joven estaba manifestando y diciendo que él había guardado los mandamientos desde su juventud, ¿no? Ahora, el joven no mentía, porque si hubiera mentido, entonces Dios le hubiera dicho, eres un mentiroso. Pero había algo que le faltaba. Había algo que él no sabía en lo que estaba desobedeciendo a Dios. Y era el amor al dinero. Por eso ve usted luego más adelante en los versículos siguientes donde el Señor habla de los ricos. Cuán difícil entrarán los ricos en el reino de los cielos, ¿no? Y también los apóstoles se quedan sorprendidos. O sea que para ir al cielo hay que ser pobre. O sea que para ir al cielo hay que pasar necesidad y hambre. ¿Y qué de los ricos no pueden ir al cielo? El Señor les volvió a aclarar la duda que ellos tenían. Y le dijo, no, que el problema no era el tener riquezas, el problema no era el tener dinero, el problema era amar al dinero. Porque no se puede amar a las riquezas y a Dios. ¿Ve? Su amor primordial, su primer amor, tiene que ser a Jesús, a Dios. Acuérdese que el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y cuando dice con todo tu ser, está hablando que tenemos que amar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu. ¿Sí? Y nos enseña la Escritura a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y si uno ama el dinero, ya no está amando a Dios por encima de todas las cosas. ¿Se da cuenta? Y si usted continúa leyendo esa historia, entonces es que Pedro que le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Ve?
Y le dice, nosotros lo hemos dejado todo, Señor. Qué lindo, ¿ve? Cómo el Señor va aclarando sus dudas y despejando sus dudas. Hay muchos de nosotros a veces que comentamos, hablamos lo que no sabemos, ¿no? Y hablamos de las cosas de Dios sin haber tenido una experiencia, sin siquiera haber leído la Biblia. Y lo que hablamos es lo que nos comentaron, lo que nos dijeron, lo que nosotros creemos. Pero qué diferente es cuando uno va a Dios y le pregunta. Mire cómo los apóstoles, ellos tenían sus dudas y se lo transmitían a Jesús, se lo decían. Y Jesús se los aclaraba. Porque Dios no tiene ningún problema. Él no quiere que nosotros nos extraviemos. Para eso envió a su Hijo. Acuérdese que la Escritura lo está diciendo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, si Dios quisiera que nos perdiéramos, ¿para qué nos va a dar una vida eterna? ¿Ve? Entonces, aquellas personas que se pierdan en el camino cristiano, en su vida cristiana, no podrán obtener la vida eterna. El deseo de Dios no es que usted se pierda, no es que nadie se pierda. El deseo es que todos tengamos vida eterna. Ahora, Jesús es vida eterna. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, está recibiendo la vida eterna. Entonces, la Escritura nos dice en el versículo siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una vez más lo está ratificando Dios. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No. No en esta primera venida. Porque usted tiene que saber que Cristo vino al mundo por primera vez, pero hay una segunda venida. Acuérdense que la Escritura misma, el Señor mismo le dijo a los discípulos que Él iba pues a preparar lugar, a preparar una morada para que donde Él estuviera, vosotros también estéis, le dijo. Si no fuera así, le dijo el Señor, no se los hubiera dicho. No se lo hubiera dicho. Entonces, estamos viendo a través de las Escrituras cómo el Señor les habló a ellos. Ahora, Dios no lo ha enviado entonces a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La Escritura también narra en un momento donde un joven vino y le dijo a Jesús, ¿no? Jesús, dile a mi hermano que comparta conmigo la parte de la herencia. ¿No? Y lo puso a Jesús como un juez. Para que le dijera, entonces, para que le dijera a su hermano que comparta. Y el Señor se incomodó. ¿Quién me ha puesto a mí como juez? Dijo. ¿Sabe por qué? Porque un día Él vendrá a juzgar. Un día vendrá a juzgar. Pero Él no había venido en su primera venida para juzgar. Él había venido en su primera venida no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Cuando Jesús hablaba y les decía a los fariseos de su pecado, no era para condenarlos, era para que ellos se arrepintieran. Cuando un cristiano predica el Evangelio, no es para condenarlo a usted. Cuando le decimos que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, le estamos diciendo verdad. La Biblia lo dice, no es nuestra verdad. Aún nosotros, si nosotros mismos mintiéramos, tampoco vamos a entrar al reino de los cielos. Y la Biblia es clara, ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales sin estar casados, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Mire que ni los afeminados, usted sabe, un afeminado no es un homosexual. Un homosexual es una persona, ¿no?, que tiene apego, sentimiento por otro, semejante, de su mismo sexo, homo, igual. Sexo, homosexual. Pero también Dios habla, ¿no?, de los afeminados. ¿Y quién es un afeminado? Es un varón
que tiene actitudes de mujer. Y tampoco los afeminados entrarán al reino de los cielos. Eso es duro. Algunos creen, no, y dicen, no, se la cogen con nosotros, nos odian, pero si nadie le está odiando. Si lo que le estamos diciendo es que Dios le puede libertar, Dios le puede salvar. Acuérdese que Él no ha venido al mundo a condenarlo, sino a salvarlo. Mientras haya tiempo para la salvación. Porque esa puerta de salvación se cerrará un día. Se cerrará. No crea que esto será para toda la vida. Un día se va a cerrar esa puerta de salvación. Parece que los judíos rechazaron a Jesús. Y entonces Dios empezó, como ellos le habían rechazado, el pueblo judío le había rechazado, ahora Dios comenzó a trabajar con un pueblo que no era su pueblo, pero que pasaba a ser su pueblo. Estaba hablando del pueblo gentil, de los que no somos judíos y hemos creído en Cristo y somos salvos por la gracia del Señor. No es que ninguno de nosotros lo merezcamos, no es que alguno de nosotros haya hecho un mérito, no. Por el contrario, hicimos desméritos. Por el contrario, fuimos rebeldes, fuimos obstinados, pecadores. Y el Señor con todo nos amó, por eso envió a su Hijo para salvarnos. Mire ese amor tan grande, tan hermoso, en que nosotros no amábamos al Señor, ni lo conocíamos, ni lo obedecíamos, ni lo respetábamos. Con nuestra boca hablábamos de Dios, pero nuestros hechos lo deshonraban. ¿De qué vale hablar Diosito lindo? ¿De qué vale hacerse la señal de la cruz, persignarse? ¿De qué vale hacer rezos? ¿De qué vale si su vida está en el pecado? ¿De qué vale todo eso? No vale nada. Sus hechos demuestran que usted no ama a Dios, que usted no tiene temor a Dios. Decíamos entonces que Dios envió a su Hijo y no fue para condenar al mundo. No en esa primera venida. Él viene para salvar. Él viene para rescatar. Él vino para eso. ¿Sí? Él vino para eso. Dice entonces para que todo aquel que en Él crea sea salvo. No para condenarlo, sino para que toda persona, todo aquel que cree en Él sea salvo. Ese es el deseo de Dios. Ahí vemos en ese versículo 17 entonces. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere salvar al mundo. Y cuando habla mundo, habla de las personas. Por Dios fuera, Él quisiera salvar a todos. Pero ¿por qué no lo hace? Es que hay personas que han pecado. No olvide que Dios es justo. Y la paga del pecado, dice, su palabra es muerte. ¿Cómo puede dar vida eterna a alguien que ha pecado? Es por eso que el hombre tiene que arrepentirse de su pecado, y cuando se arrepiente de su pecado, entonces Dios lo limpia de su maldad, lo limpia de su pecado. Ahora sí puede obtener una vida eterna. Pero mientras Dios haya dicho en su palabra que la paga del pecado es muerte, entonces usted lo que merece es, la paga que usted merece es muerte. La Escritura nos enseña diciendo que todos nosotros habíamos pecado. Todos. Dios vio desde el primer hombre, desde Adán hasta el último hombre, que va a existir sobre la tierra. Y todos pecadores. Y todos necesitamos la salvación del alma. Todos necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador. El versículo siguiente dice así: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice va a ser condenado, ya ha sido condenado. ¿Quién lo condenó? ¿La religión? ¿Mi religión?
su religión. Lo condenó Dios. Dios está diciéndolo. No lo está diciendo el hombre, lo está diciendo Dios en su palabra. Entonces ya ha sido condenado el que no quiere creer en el Hijo, porque si Dios Padre mandó a su Hijo para que salvara al mundo y el mundo no lo quiere recibir, entonces entienda que no hay otra manera como el hombre pueda ser salvo. La única forma en que el hombre pueda ser salvo fue a través de su Hijo Jesucristo, no hay otra manera. Y el sacrificio en la cruz y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, como el Mesías, como el Señor de su vida. No hay otra forma. Si hubiera otra forma, entonces el Señor no hubiera tenido otra forma, otra manera. Jesús mismo orando le hizo: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, Señor, si hay otra forma, otra manera en que el hombre pueda ser salvo, si yo puedo ser librado de todo este sufrimiento, de todo esto que voy a pasar, Señor, quita de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, dijo, sino la tuya, siendo el Hijo de Dios. Por eso dice la Escritura también que Él fue obediente, y obediente pues hasta la muerte. Tal obediencia que incluso aceptó ir a la muerte para salvar a la humanidad. Ese es el amor grande que Dios ha tenido al ser humano. Pero el ser humano, el hombre, no entiende ese amor tan grande que Dios ha dado. Entonces, está diciéndole la Escritura, el que entonces no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo que no ha creído en el nombre? Jesús, Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es nuestro Señor. No ha creído en el nombre. No cree que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Es el nombre de la persona en que Dios, en su persona, en la persona de Jesús, ha establecido que el hombre sea salvo. Y creer en Jesús no solamente habla del nombre Jesús, sino habla de lo que Él enseñaba. Pues entonces, ¿para qué enseñó el Evangelio a sus apóstoles? ¿Para qué les encargó que enseñaran el Evangelio si no lo vamos a practicar? Si cada uno va a vivir como quiere, si cada uno va a creer en Dios a su manera. No, pues no era la manera de uno. Durante mucho tiempo estuvimos equivocados pensando que servir a Dios era nuestra manera, nuestra forma. Por eso nos sucedió todas las cosas que nos han sucedido. Se cumplió la Escritura. Nos perdimos del camino. Nos fuimos tras la idolatría, nos fuimos tras las imágenes y desgraciaron nuestra vida. Porque uno de los pecados que Dios abomina es la idolatría. Porque el hombre no se da cuenta que cuando el hombre adora una imagen, no está adorando a Dios. Dios no quiere que le hagan ninguna imagen. Por eso es que Dios no se muestra al hombre. Nadie puede decir que ha visto el rostro de Dios, porque la Biblia dice que es imposible que el hombre pueda ver a Dios. Porque el día que usted pueda verle a Dios con este cuerpo físico, con este cuerpo que tenemos ahora, usted morirá. Esta carne no puede tener comunión con la santidad de Dios en su totalidad, en su plenitud. Porque entonces, si eso sucediera, nos morimos. Pero por eso es que Dios nos dará un cuerpo glorificado. Y seremos entonces un cuerpo semejante a los ángeles. Y entonces con ese cuerpo sí podemos
ver a Dios. Pero aquí es imposible, no se puede. Dese cuenta usted cuando alguien dibuja a Cristo, ¿no? De diferentes tipos de Cristos han dibujado. Le dicen de un nombre, le dicen otro nombre, ¿no? El Cristo de los milagros, ¿no? Le dicen el Señor de los milagros. Es Cristo. ¿Quién es el Señor de los milagros? Cristo. Jesús. ¿Por qué le quiere cambiar de nombre? Si ese nombre fue dado por Dios, ¿por qué usted le quiere cambiar de nombre? Claro, la gente se acostumbra a cambiar de nombre a las personas. Sí, le cambian de nombre. Seguramente usted tiene un nombre, pero le llaman de otra forma. Porque la gente se acostumbra mucho a cambiar de nombre, pero Dios no quiere que el nombre de su hijo sea cambiado por ningún otro nombre que lo reemplace. ¿Qué es mejor? ¿Decir el Señor de los milagros o decir Jesús? Entonces la gente le cambia de nombre. Y no es cambiar de nombre. Y no solamente le ha cambiado de nombre, sino que se ha dedicado a adorar a otros dioses, entre comillas. Han creado sus santos y han comenzado a adorar a los santos. Cuando usted ve, mire, en ninguna parte de la Escritura el hombre ha adorado a otro hombre. Porque los hombres somos criaturas. Nosotros tenemos que adorar al Creador. Si otra persona hizo lo bueno, si alguien hizo lo bueno, sí, y ha sido un hombre santo en esta tierra, pues qué bien por él. Allá nos veremos en el cielo. Sí, es para imitar su ejemplo, su conducta, su actitud de servir a Dios. Pero no es para que nosotros le andemos pidiendo y rogando. Miren, la gente ha llegado a tanto que se muere un cantante de música, de lo que fuera, y comienzan a adorarle, y van a la tumba a pedirle. ¿Qué es eso? Se murió cualquier persona y porque en vida hizo algo bueno, o fue una persona temerosa, lo que usted quiera, y por eso usted va a ir a su tumba a pedirle que le haga un milagro. Ahora, algunos no necesitan ir a la tumba, algunos lo dicen abiertamente, su papá murió, su mamá murió, y dicen, mi madrecita desde el cielo me guardará. Ya mi padre está en el cielo, él me va a cuidar, él me va a proteger. ¿Qué? Por favor, no te protege, no puede protegerte. Si te pudiera proteger, ¿por qué entonces te va mal? ¿Por qué estás así? No puede protegernos. Ellos no se pudieron proteger aquí estando en la tierra, tampoco van a poder protegerse. El que nos protege es Dios. Y no van a poder protegerte a ti tampoco. Eso no es así. Estás equivocado. Por eso, todo eso ha traído que tú te pierdas. Has equivocado mal el camino del Señor. Por no leer la Biblia, por no considerar la palabra de Dios. Lee, mira lo que dice la Escritura. ¿En qué parte se establece eso? Y la forma en que tú vives, ¿en qué parte? ¿No fue Dios claro en decir de una fuente de agua amarga no puede salir agua dulce? ¿No dijo el Señor a los fariseos, les dijo, con sus labios honran a Dios, pero sus hechos hacen lo contrario? ¿No es lo mismo que usted hace? ¿No es lo mismo? Habla de Dios, Diosito lindo, se santigua, se persina. ¿Y qué hace con la Biblia cuando le duele la cabeza? ¿Se la pasa por la cabeza? ¿Le duele el estómago? ¿Se lo pasa por el estómago? ¿Qué es eso? ¿O pone la Biblia como una almohada para que le proteja, le guarde? Por favor, ¿qué es eso?
Es Dios el que protege. ¿Dónde está su entendimiento? ¿Dónde está su sabiduría? Un objeto no le puede proteger. Dios es un ser vivo. Es un Dios vivo, mejor dicho. Es un Dios vivo. Es un Dios que existe, que es real. Pero no se puede manifestar al hombre pecador. Por eso usted necesita entregarle su vida a Dios para que Él se manifieste en la vida de usted. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, de que la luz vino al mundo. ¿Cómo que la luz vino al mundo? ¿Quién es la luz? Jesús es la luz. Él vino al mundo. La luz para alumbrar, para que no haya sombra, para que no haya tinieblas. Vino la luz. Vino al mundo, a los hombres. Y los hombres amaron más las tinieblas. Cuando usted lee la Escritura, entonces vemos ahí en el versículo 19 que ellos amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Cuando dice que amaron más las tinieblas, ¿de qué está hablando? ¿Qué tinieblas? El pecado. El pecado entenebrece. El pecado hace que el hombre pierda su sabiduría, su inteligencia, su capacidad. El pecado hace que el hombre pierda sus sentimientos, sus emociones, sus afectos. Por eso dice que ama a la esposa y le engaña con otra. Por eso dice que ama a sus hijos, pero los maltrata. No les da para el alimento. Dice que ama a sus hijos, pero recibe el sueldo y se va y se emborracha y se gasta el dinero con lo que sus hijos pueden alimentarse, pueden vestirse. Eso no es amor. Usted se está engañando. Eso no es amor. Usted está diciendo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús es la luz, el Evangelio es la luz, la palabra de Dios es la luz. Algunos que no les gusta y dicen, no, el Evangelio no nos gusta, el Evangelio, no queremos saber, pero el Evangelio es la palabra de Dios para este mundo, para la gente. ¿Cómo tú vas a rechazar la palabra de Dios? Al rechazar la palabra de Dios, estás rechazando la salvación para ti. Te vas a perder. ¿Quieres perderte por toda la eternidad? Porque sus obras eran malas. ¿Cuántas personas aman el pecado? Aman, porque así dice textualmente que ellos amaron las tinieblas que la luz. Amaron el pecado. Aún nosotros mismos que ahora servimos a Dios, ¿cuánto en otro tiempo pasado amábamos el pecado? No podíamos dejarlo. Persistíamos en él, hacíamos lo malo porque no teníamos a Dios en el corazón. Así como usted persiste en hacer el mal, todos los días se levanta, todos los días hay mentira en sus labios, todos los días hay una lisura en sus labios. Fornica todos los meses, adultera todos los meses. Se emborracha. Y esa vida de pecado, de odio, esa vida de rencor, esa vida metido en los vicios, en la droga, en el alcohol, en el tragamoneda, esa vida viciosa, lo ama, usted ama eso. Se siente inquieto, se siente incómodo cuando no está en ese mundo. Siente que le falta algo, hasta hay personas que llegan hasta angustiarse y usted los ve ahí
desesperados en sus casas, dándose vuelta de aquí para allá, entrando, saliendo, abriendo la puerta, saliendo afuera, entrando otra vez, mirando a la esquina. Así vivíamos también nosotros, por eso sabemos, por eso le hablamos. Amábamos el pecado. Y cuando alguien nos hablaba de Dios y nos predicaba, nos arruinaba el día, nos arruinaba la fiesta, nos arruinaba lo que nosotros decíamos, el plan. Ya me valoraste el plan. Porque usted se planificaba su maldad, planificaba su pecado. Pero tiene usted entonces que entender que Dios sabe por qué el hombre se ha condenado a sí mismo. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Así es el hombre. Cuando el hombre peca, no quiere saber de Dios, no quiere escuchar de Dios. No quiere que alguien le diga que tomar es malo. No quiere que le diga que mentir es malo. No quiere que le digan que no golpea a la esposa, que no maltrata a sus hijos. No quiere que le digan que su actitud, su conducta está mala. No quiere. A pesar que tú le citas la escritura, le lees, se lo transmites, pero no quiere creer. Él prefiere vivir en su mundo. Él prefiere vivir así. Y tanto han amado los hombres, ¿no?, que ellos en un acto de broma dicen: si en el infierno hay droga, me voy al infierno. O sea que en el cielo no hay alcohol, entonces me voy al infierno, pues. ¿Creen ellos que en el infierno van a encontrar droga? ¿Creen ellos que en el infierno van a encontrar trago? Qué equivocados están. Qué equivocados. En el infierno Jesús dijo que era el fuego eterno, donde el gusano de ellos no muere. En el infierno es donde el Señor dijo: ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ahí será. ¿Ven? Ahí será. Continuamos en el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Ya ven? ¿Se da cuenta? Por eso es que cuando usted ve a alguien con su Biblia, cuando usted lo ve a alguien leyendo, usted se molesta, usted se enoja. Por eso es que cuando alguien le habla de Dios, ya déjalo a Dios. Ya déjalo. Dios tendrá que hacer y tú. Su quehacer de Dios es preocuparse porque usted reciba la palabra, porque usted sea salvo. Ese es el quehacer de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Jesús evangelizaba, Jesús compartía la palabra. Todo su tiempo lo invertía en poder salvar al hombre, en poder darle la palabra al hombre. Acuérdense aún que eran días a veces tan cansados que el Señor, cuenta la historia bíblica, se quedó dormido y hubo una tempestad en el bote donde iba y tuvieron que levantarlo porque era tanto el sueño. Mire, que el mar estaba embravecido y los apóstoles estaban asustados porque pensaban que iban a perecer y se lo dijeron al Señor: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levántate, perecemos. Mire que algunos de ellos eran pescadores. Y los pescadores son hombres que tienen habilidad en las cosas del mar, porque prácticamente ellos pasan un buen tiempo en el mar. Saben nadar, ellos tienen sus primeros auxilios, ellos tienen ahí en el mar, ¿no?, las precauciones, la medida, la forma. Pues prácticamente ellos están ahí en el agua, en el mar. Pero aún siendo ellos pescadores, tuvieron temor, porque era tan fuerte la tempestad que se fueron a donde Jesús. Y Jesús estaba seco, dormido. ¿Estaba dormido de qué? De cansancio. Porque había estado predicando, anunciando el Evangelio, haciendo milagros.
sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados de los vicios, porque también en ese tiempo habían vicios, igual que el día de hoy. La gente estaba llena de vicios y estaba atados a los vicios, encadenados a los vicios. Estaban encadenados y necesitaban ser libertados. Y el Señor iba y hacía la obra. El Señor un día tuvo que decir a unos hombres que habían llegado hasta Él, hablando a la autoridad, dile a esa zorra que mientras el día dure, Él iba a predicar el Evangelio. Era necesario que Él trabajara. Que iba a llegar un momento, sí, donde lo iban a apresar. Iba a llegar un momento, sí, donde Él iba a ser crucificado. Pero mientras el Señor tenía fuerzas y mientras el Señor podía predicar el Evangelio, el Señor lo hacía. El Señor lo hacía. Hasta en las noches se iba a orar. Se iba a orar. Muy temprano se levantaba, se quedaba toda la noche orando por el día siguiente para compartir la palabra. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Si a usted le molestan los coros cristianos, si a usted le molesta, ¿no? Cuando viene Semana Santa, dice que Semana Santa, esos días aburridos, ¿no? Qué aburridos. Para usted, ¿no? Solo esos días, jueves, viernes, sábado y domingo, son días en que usted tiene que guardarse de no pecar. Para el cristiano, no. Cada día del año tenemos que guardarnos para Dios. Tenemos que santificarnos, tenemos que cuidarnos de todo pecado y pedirle a Dios que nos ayude para seguir adelante. Así que el Señor dijo que esas personas aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, es que si viene a la luz, usted se va a encontrar que usted es un mentiroso. Pues usted lee la Biblia y la Biblia dice, los mentirosos no entran al reino de los cielos. Entonces, ¿usted qué? Entonces no me voy a ir al cielo. Claro que no se va a ir al cielo. Cuando usted va a venir a la luz y entonces usted lee la luz, lee la palabra, el Evangelio, que dice que de toda palabra ociosa que el hombre hable va a dar cuentas a Dios. Lógicamente usted no quiere venir a la luz. Usted no quiere abrir la Biblia porque usted sabe, y algunos dicen, me da miedo. Claro que le da miedo. ¿Cómo no le va a dar miedo? ¿Sí? Porque cuando usted lo abre, lógicamente ve sus pecados y Dios le habla. Y Dios le hace ver su condición pecaminosa. Pero la palabra de Dios no es para que le transmita miedo a usted. La palabra de Dios es para salvarlo. Pero su condición pecadora le hace sentir ese miedo, ¿no? Su condición. Pero la palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es saludable para nuestra vida, para nuestra alma, aún para nuestro cuerpo. Su palabra es medicina para nuestro cuerpo. Dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. Viene a la luz. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted se goza de escuchar la palabra de Dios. Se goza. Uno para ahí en el día leyendo la Escritura, ¿no? Según el tiempo también que usted tenga, ¿no? Prefiere entre una película y ver un mensaje, escuchar una prédica, usted prefiere la prédica. Engreír a cualquier situación, cosa que usted tenga que hacer, usted prefiere a Dios. Trabajar tiene que trabajar, estudiar tiene que estudiar y tiene que hacerlo bien. Si usted es cristiano, tiene que trabajar bien, y si usted es cristiano, tiene que estudiar bien. Porque Dios ha dicho que nosotros seríamos cabeza y no cola.
Pero entre escoger en hacer una cosa y las cosas de Dios, el cristiano siempre va a escoger las cosas de Dios. Por eso usted dice, pero usted no se divierte, pero ustedes no bailan. Aquí, este es lo que nosotros anhelamos. Esto es lo que nosotros anhelamos. Los discípulos salieron a buscar alimento cuando estaban en Samaria. Y cuando regresaron encontraron al Señor compartiendo la palabra. Y le ofrecieron al Señor el alimento que habían traído. Y el Señor dijo que no, que Él tenía un alimento. Sí, ellos se quedaron sorprendidos. ¿Quién le había traído comida? El Señor les dijo, les aclaró una vez, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, compartir la palabra, compartir el mensaje de Dios. Ese era su alimento. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No tiene problema, la persona no tiene problema cuando está en comunión con Dios, no tiene problema de que le hablen la palabra de Dios, no tiene ninguna preocupación, ningún temor de escuchar la palabra del Señor. Ama la palabra, ama los cánticos, ama los himnos, quiere estar en ese ambiente espiritual. Hay a veces cristianos que se descuidan y pecan porque dejan de hacer lo que la palabra manda. Entonces esas personas, ¿qué hacen? Se alejan del templo y no quieren venir al templo porque ellos saben que han hecho el pecado, ellos saben que han hecho el mal. Y como han pecado, por eso no quieren venir. Y los hermanos los encuentran y dicen, hermano, no has ido al templo, sí, ya voy, no, ya. Y no va. ¿Por qué? Porque él sabe que está haciendo el mal. Es que para que se cumpla la Escritura, no vienen a la luz porque sus obras son malas. Pero usted venga a la luz, deje las tinieblas, deje el pecado, deje ese odio, deje ese rencor, esa amargura, perdone, olvide, pídale a Dios que le ayude a olvidar, a perdonar. Sobre todo perdonar, porque usted puede olvidar por un tiempo, por un momento. Para olvidar verdaderamente necesitamos perdonar. Por eso que usted dice, yo te perdono, pero cuando otra vez se vuelve a presentar una situación, cualquier problema, usted encara, saca a la luz. Pero no dijo que usted había ya olvidado, olvidó, pero no perdonó. Y otra vez le viene al recuerdo eso que usted dice que olvidó, porque lo tiene ahí almacenado en su memoria. Y usted lo evoca, lo revive. Por eso necesita usted que Dios quite esas cosas de su corazón. Usted necesita que Dios venga a su vida y le ayude. Vamos a hacer una oración, ¿parece? Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor, ¿sí?, que perdone su pecado y que usted reciba a Cristo en su corazón. Le invito a que usted haga una oración de fe. Incline su rostro, cierre sus ojos y hagamos una oración. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Me acerco a ti en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor. Tú conoces mi condición, Señor. Dígale ahí, Señor, perdóname, perdona mis pecados. Reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo, Señor. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Yo quiero cambiar. Dígale, si usted quiere cambiar, dígale a Dios, yo quiero cambiar. Y si usted no quiere cambiar, pero está orando también, dígale, Señor, yo no quiero cambiar. Me gusta esa vida, pero he escuchado esta palabra y me hace reflexionar. Y tampoco quiero pues terminar perdido. Ayúdame, Señor, cambia mi corazón. Saca lo malo, saca lo pecaminoso. Hazme libre, Señor. Derrama tu sangre, la que derramaste en la cruz del Calvario. Derrámala sobre mi vida. Dame una experiencia contigo, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre, Señor,
tu Hijo Jesucristo, te doy gracias. Jesús, ven a mi corazón, yo te recibo como mi Dios y mi Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esa oración en fe, el Señor va a orar en su corazón. Usted es sincero, aléjese de todo lo pecaminoso, de todo lo malo y busque a Dios. Empiece a servir a Dios. Vamos en esta noche a orar y vamos a hacer oración por el cuñado de Clotilde Bereche. Tiene COVID, ¿sí? De Chulucanas. Oración también por la familia Macalupú. Oración por el papá del hermano José Atoche. Oración por Carlos Silva, para que toque su corazón y vuelva a Dios. Qué tremendo es el Señor, ¿no? Que usted pueda disponer su corazón para volver a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Oración por el joven David Moretti, para que Dios afirme su fe en su palabra. ¿Sí? Su papá tiene demencia, dice. Dios tiene poder, ¿no? Para Él no hay nada imposible. Oración por la familia Julcahuanca, que están mal de salud. Vamos entonces a orar por estas personas, ¿sí? Que están pidiendo la oración. Vamos a orar, a pedir al Señor, ¿no? Y para eso nos vamos a unir todos en oración, todo lo que sabemos orar, ¿no? Aquellos que han tenido una experiencia con Dios. Y usted también, se le ha entregado su vida y su corazón el día de hoy al Señor, entonces hágalo, ¿no? Aquí también nos piden oración por Andrés Aguilar. Están pidiendo también que oremos por la familia Flores, que oremos por la familia Flores, y también oremos por nuestro departamento, ¿no? Por el departamento de Tumbes. Oremos para que Dios tenga misericordia y siga dando fuerza a las enfermeras, a los médicos, ¿no? A todos aquellos que trabajan en el área de salud, y que Dios los fortalezca y que Dios los guarde también, que Dios los ayude a cada uno de ellos. Vamos a orar entonces y por estas personas que nos están pidiendo la oración. Todos nos unimos en oración, porque si dos o más se ponen de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, será hecho allá en los cielos. Vamos entonces a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mira estas personas, estas familias que están pidiendo, Señor, oración, creen que tú puedes orar, Señor. Tú tienes poder, tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. Tú te glorificas, Dios. Muéstrales tu gran poder, tu gran amor, tu gran misericordia, Señor. Pon tu mano sobre cada una de estas personas que hemos, Señor, leído. Dios, te los presentamos delante tuyo para pedirte que tú obres en sus vidas, Señor, en sus familias. Padre, aquellos que tal vez nos han estado escuchando y por cierto temor, Señor, no escriben, Padre, pero ahí están desde sus hogares, de donde están escuchándonos. También te pedimos a ellos, obra en sus vidas, Señor. Pon tu mano poderosa, sana sus cuerpos. Y aquellos también que han pedido oración por regresar a ti, Señor, a tus caminos. Tú conoces, Señor, la necesidad que hay en ellos, su sinceridad. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a que ellos sean libres y puedan volver a ti, Señor, reconciliarse contigo. Y aquellas almas que el día de hoy deciden ese cambio, esa transformación, servirte, buscarte, Señor. Dios mío, haz la obra también, manifiéstate, revélate a ellos, dale una experiencia, Señor, que los afirme, que ellos conozcan que eres un Dios poderoso, un Dios salvador. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.